tardes, bienvenidos todos a esta mesa redonda sobre consejos, experiencias en la aplicación para residencias en Estados Unidos. Mi nombre es Paola Barato, soy la presidenta de Latin Comparative Pathology Group y pues es un gusto estar con ustedes y de entrada agradeciendo a nuestros panelistas, quienes hoy muy amablemente nos van a compartir la experiencia. En este caso, desde Latinos, ya tuvimos ayer la sesión en inglés con quienes aplican de otros países diferente pues a Estados Unidos. Esta mañana tuvimos la sesión con brasileros y probablemente portugueses, bueno, personas que hablan portugués, y pues hoy en la tarde estamos hoy con quienes hablamos español. También de antemano, pues muchísimas gracias a todo el equipo de David Thompson Foundation y al equipo de LCPG, que gracias al trabajo de bastantes personas, pues estamos hoy aquí reunidos. Así que le doy la palabra a Omar para que iniciemos y pues y estoy segura que va a ser pues una sesión supremamente provechosa y muy participativa. Y aprovechemos al máximo pues la experiencia de todos. Muchas gracias. Bueno, gracias por pasarme la posta, Paola. Ante todo, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar presente en esta sesión del C.L. Davis Thompson Foundation. Nosotros vamos a comenzar lo que hemos hecho en las otras sesiones en otros idiomas, es comenzar un poco con la introducción de cada uno de los panelistas. Después de la introducción de cada uno, por 5 minutos aproximadamente, luego vamos a pasar a una ronda de preguntas que el CPG y el C.L. Davis Foundation pusieron todos juntos para poder discutir un poco más, y tal vez después de esa parte de las preguntas hechas, podemos responder algunas de las preguntas que tienen los que están atendiendo desde su casa. Entonces, podemos comenzar ahorita con la presentación de cada uno. ¿Qué te parece, Rocío? No sé si tienes un PowerPoint o si quieres solamente hablar. No tengo ningún PowerPoint. Ok, sí. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y por esta iniciativa que sí me parece maravillosa. Hubiera deseado yo tener algo así cuando estaba buscando residencias. Entonces, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Rocío González, soy de Costa Rica. Nací allá, hice toda mi educación en Costa Rica. Cuando pasé los cursos de patología, me di cuenta que sí, o sea, me enamoré de la patología y creo que cuando vi una vez pegado en mi universidad un rotulito precisamente del C.L. Davis anunciando los externships que tienen en Estados Unidos en varios lugares, como la primera vez que, bueno, apliqué a uno y pude ir a un externship, y honestamente ahí fue donde entendí cómo funcionaban las residencias de patología, que era la forma de especializarse y que estaba muy bien estructurada aquí en Estados Unidos y en Canadá. Entonces dije, esto es lo que yo quiero hacer, si quiero ser patóloga después de graduarme de veterinaria. Entonces mi idea era, después de salir de veterinaria, aplicar. Sin embargo, terminé trabajando varios años antes de aplicar a las residencias de patología. Entonces trabajé un año en la facultad donde estudié, en la Universidad Nacional, y luego trabajé casi por 10 años en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de mi país. Sí, todo ese tiempo estuve trabajando en patología, entonces seguí como formándome. Sin embargo, los últimos años en el ministerio estaba sola, no estaba con ningún otro patólogo, entonces era un poco una formación independiente. Y ya luego ahí me decidí a aplicar. Hice una primera ronda de aplicaciones solo, o sea, mi proceso fue, yo me fui a la página del Colegio de Patólogos, hice un Excel con absolutamente todas los lugares que aceptaran internacionales, y apliqué a todos. Y ese primer año no recibí ninguna oferta. Y sí tuve varias personas me recomendaron visitar, entonces el siguiente año visité 2 programas y volví a aplicar, y ya esa siguiente vez me aceptaron acá en Cornell, que empecé en el 2000, bueno, hace 3 años, ya hace mi tercer año. Entonces ese sería un poquito mi proceso para llegar acá hasta la residencia. Gracias, Rocío. Estoy seguro que va a haber más preguntas después, con varios detalles. Puede ser Guillermo, puede ser segundo, puedes compartir tu introducción. Sí, cómo no. Me hizo acordar un poco, Rocío, a mi situación también particular. Desde que me regradué de veterinario, soy de Buenos Aires, Argentina, primero.
Desde que me gradué de veterinario supe que quería dedicarme a la patología, pero no había demasiada información, uno es como que se tenía que formar medio a los ponchazos, ¿no? La cantidad de información, cursos o cosas que hay hoy en la web, allá cuando yo me recibí eran prácticamente inexistentes. La falta de información llevaba a que uno no supiera todas las posibilidades que había en el extranjero. Así que empecé a trabajar enseguida en la Facultad de Veterinaria, en la cátedra en el área de patología, donde siempre tuve una dedicación parcial en docencia y en el servicio de diagnóstico que existía en esa facultad. Al mismo tiempo trabajé en diferentes áreas, sobre todo con animales de laboratorio, en investigación. Muchísimos años de mi vida me dediqué a trabajar en patología de animales de laboratorio. Eso llevó a que inclusive fui a trabajar varios años en Alemania, trabajando en patología toxicológica con animales de laboratorio. Volví a Argentina y ahí lo conocí a Paco, que estaba empezando a hacer sus primeros incursiones en Latinoamérica, fomentando el sistema de CAFs, el sistema de residencias, y recién ahí me enteré de la existencia de todas estas. O sea, uno siempre leía los libros escritos por Verena y decía, ¿dónde estará Verena? ¿Quién será Verena? O Kennedy. Y ahí, bueno, me di cuenta dónde estaba esta gente y me enteré que existía el sistema de residencias. Así que apliqué a una, aunque yo ya estaba muy instalado de vuelta en Argentina, apliqué a la residencia de CAFs en Tulare, y curiosamente fue la única residencia a la que apliqué y me ofrecieron la posición. Así que fui allá en 2010 con la idea de estar un par de años, hacer una experiencia y volver a Argentina, y han pasado ya casi 12 años desde entonces. Dejé el sistema de CAFs hace 5 años y vine a trabajar aquí a South Carolina. Eso es más o menos mi background. Ok, gracias Guillermo, muchas gracias por eso. Nicolás, ¿podrías decirnos un poco podrías presentarte a ti mismo? Gracias. ¿Cómo no? Primero que nada, buenas tardes, hola para todos. Tengo unas poquitas fotos que me gustaría compartir. No sé si están pudiendo ver mi presentación, Omar. ¿Que ponerla en pantalla completa o más? ¿Ahí? Ahí, perfecto. Perfecto, sí. Genial. Bueno, como Omar ya lo anunció, mi nombre es Nicolás Streitenberger. Soy veterinario argentino y me encuentro hoy por hoy discurriendo en mi programa de residencia en San Bernardino, en el sistema de CAF, y estoy actualmente en mi segundo año de residencia. Vengo de Argentina, de la Universidad Nacional de La Plata, me gradué en 2012. Este es un poco el grupo de allá de La Plata. Me uní más o menos, creo que fue en el año 2011, que después de haber cursado patología especial me empecé a tener mucho interés por el diagnóstico y la anatomía patológica, así que me uní a la cátedra de patología especial, donde estuve hasta hace 2 años trabajando. Y bueno, más o menos después de graduarme en 2012, siempre estuve haciendo parte docente en esta cátedra, y en el 2015 arranqué mi programa de tesis bajo la dirección de la doctora Quiroga, que está por aquí, y el doctor Facio, hasta terminé la tesis en 2020. Pero cuando estaba por la parte final de la tesis, en la parte de escritura, y creo que esto ha sido un poco la suerte de haber estado dirigido por la doctora Quiroga y el doctor Facio, ellos ambos habían realizado parte de sus tesis en Japón, entonces siempre fueron grandes alentadores de que los becarios de ellos hagamos algún otro tipo de perfeccionamiento en otros laboratorios. Así que bueno, fue un poco también, esta foto representa en la RAPAVE de 2018, donde conocí al doctor Usal y ahí estuvimos charlando un poco de la posibilidad de, aunque sea, hacer una externship en CAF. Así que eso fue en 2018. En 2019, en el medio de la escritura de la tesis, vine para San Bernardino por 3 meses. Y bueno, y eso me permitió un poco explorar
cómo es la rutina de un residente, qué es lo que significa un programa de residencia. El doctor Usaldi en ese sentido también fue una persona a la que recurrir mucho para hablar sobre qué significa una formación en este particular tipo de formato de programa de residencia. Y al final del 2019 se abrió una posición como residente en San Bernardino y decidí aplicar. Y bueno, tuve la suerte de ser seleccionado como residente. Y bueno, esto es un poco mi breve historia de cómo llegué a la residencia en CAF San Bernardino. Y esta es como otra foto de parte del equipo acá de CAF San Bernardino. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Yo voy a compartir una presentación también y creo que... Espera un ratito. Wait. Un segundo, creo que hay un problema acá. Ok. Creo que no. Sorry. Disculpen, no puedo compartir todavía. No sé qué está pasando. Como tengo dos screens. Screen one. Ok. No sé si están viendo mi presentación. Sí, Omar, perfecto. Ok, perfecto. Ok, entonces, bueno, solamente yo quería un poco acerca de mi camino hacia acá, hacia la residencia. Mi nombre es Omar González Viera. Yo trabajo actualmente como patólogo en el California Animal Health and Food Safety en Davis Branch, en UC Davis. Entonces, ese es mi correo electrónico por si es que alguno de ustedes esté interesado tal vez en tener alguna pregunta después de esta roundtable. Básicamente mi camino ha sido por 3 lugares: Estados Unidos, Perú. Yo soy original de Perú, de Lima, Perú. Lima, Perú es este pequeño país aquí en Sudamérica, pero yo hice en el 2007, ya bastante tiempo, me gradué como médico veterinario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú. Esta universidad tiene más de 450 años de antigüedad, es la más vieja de América. Después que tuve mi grado de médico veterinario, cuando acabé la carrera, ayudé por un tiempo en la cátedra de patología veterinaria en la misma universidad, y luego me di cuenta que quería hacer algo más. Entonces me fui para Brasil, para Sao Paulo, y ahí hice una maestría en patología experimental y comparada en la Universidad de Sao Paulo, en un laboratorio que trabaja con animales silvestres básicamente. Esta fue una experiencia muy buena que me ayudó siempre me gustó animales silvestres y patología, entonces decidí hacerlo acá con el profesor José Luis Catao, que muchos de los brasileños y también de Sudamérica conocerán. Después de hacer mi maestría acá, dije, quisiera ganar más experiencia en animales domésticos, y volví a Perú. Y en Perú estuve trabajando en 2 universidades por 2 años, haciendo diagnóstico patológico, enseñando a los chicos de pregrado en los laboratorios de necropsia, de histología, ¿no? Mis diagnósticos particulares también, animales domésticos, principalmente pequeños animales. Y de ahí gané una beca para estudiar un PhD en UC Davis. Entonces dije, bueno, voy a comenzar a hacer quiero el PhD también. Para ese entonces, cuando yo estaba en Brasil, ya quería hacer quería tener ese diplomado que tanto veía por todos lados, ¿no? El diplomado ACVP, ¿no? Entonces uno se queda con esas ganas de querer hacer eso, de querer también obtener ese diploma. Entonces dije, voy a Estados Unidos, hice el PhD aquí en UC Davis, en patobiología integrativa con el doctor Kevin Kill, que también trabaja con animales silvestres. Entonces dije, perfecto. Pero él sabía y muchos sabían que yo quería una residencia, ¿no? Entonces, cuando acabé los 4 años del PhD, decidí postular a residencias. Postulé aproximadamente a 4 o 5, creo que en ese año. Tuve 3 entrevistas y una de ellas me aceptó.
Para eso quisiera decirles algo antes. Cuando yo me volví a Perú, postulé a 2 o 3 residencias, creo, en esa época, y yo no tuve ningún tipo de llamado para entrevista ni nada, ¿no? Fue mi primera experiencia y ningún lugar me aceptó. Yo postulé a 3, creo, aproximadamente. Entonces, eso es importante porque, o sea, a pesar de que tal vez una puerta se te cierra, luego seguir adelante nomás. Y después que acabé el PhD, pues comencé la residencia en el CAFS, California Animal Health and Food Safety, en el Davis Branch, aquí en Davis, y acabé el año pasado y ya el año pasado pasé los boards, entonces soy diplomado del American College of Veterinary Pathologists. Entonces, un gran logro y nada, estoy seguro que más adelante habrá más preguntas para poder decirle un poco más los detalles. Bueno, y eso es todo lo que tenía acá. Voy a no share. Dame más un momento. Ok, entonces podemos ahora continuar con las preguntas. ¿Qué les parece si voy haciendo las preguntas a cada uno de los panelistas y cada uno comienza la discusión, pero los otros panelistas, por supuesto, si tienen algo más que decir, pueden seguir y podemos discutir un poco más. Y luego voy a decir otra pregunta para el otro panelista para que comience la discusión. Entonces, podemos comenzar con Rocío. Rocío, la primera pregunta que tenemos acá es, ¿qué se requiere para aplicar a un programa de residencia en los Estados Unidos? Si puedes darnos tu opinión, tu experiencia. Claro, sí recuerdo como apliqué a muchísimos programas las 2 veces. La mayoría tenían los mismos componentes, solo algunos programas diferían un poquito y es un currículum, 3 cartas de recomendación, una carta de intención. Creo que esos eran los componentes principales. Y luego si uno era internacional, bueno, necesitaba el TOEFL. La mayoría creo que sí pedían el TOEFL para ver el nivel de inglés. Y a no ser que ya, creo que había una opción si ya uno demostraba que había estado en Estados Unidos o en un país de habla inglesa por un periodo determinado, entonces creo que podía no presentar el TOEFL. Y luego ya dependía un poco si el programa era una residencia, o sea, nada más residencia en patología o si era combinado con un PhD. Recuerdo que los que eran combinados con PhD, entonces algunos pedían el GRE también, otro examen que es como más para ver no solo el inglés, sino el nivel de ciencias y matemáticas y otras cosas, pero esos fueron muy pocos, recuerdo. Y sí, creo que esos eran los componentes de lo que recuerdo de mi proceso de aplicación. Yo recuerdo también algunas cosas parecidas. En mi caso, como yo ya había tenido el PhD antes, yo ya había estudiado, generalmente en algunos lugares que postulé me dijeron que no era necesario el TOEFL porque ya había tenido más de 2 años en un graduate como un estudiante de posgrado. Entonces, si tienes una maestría en Estados Unidos o en un país de habla inglesa o un doctorado en Estados Unidos o habla inglesa, pues eso puede valer como TOEFL, a no ser que el programa diga otra cosa, ¿no? Pero en los que postulé me dijeron, no, si tú ya estás con el PhD, ya tienes la maestría, no necesitas el TOEFL. Y el GRE, solamente creo que era para los combinados. No sé si alguien más tuvo alguna otra extra en su forma de aplicación, algunos requisitos extras. No, creo que los resumieron bastante bien. Creo que la mejor forma de contestar esas preguntas es que hace falta tener ganas. El resto de las cosas se pueden llegar a conseguir todas. Sí, en realidad yo recuerdo que me sorprendí de lo sencillo que era el proceso, porque en la gran mayoría de universidades no había ningún costo ni nada. Bueno, si había que hacer el TOEFL, pues el TOEFL tiene un costo, pero aparte de eso, era nada más enviar los documentos en PDF al correo de la persona que estuviera encargada y ya está, era un proceso bastante sencillo. Sí recuerdo otra cosa, que las cartas de recomendación, distintas personas en ese momento me dijeron que lo ideal era que al menos una de esas cartas fuera de un patólogo certificado, ¿verdad? Un board certified pathologist, y que si podían ser las 3 sería aún mejor, pero
que al menos una, que eso era importante dentro del proceso de selección. Sí, yo creo que también en mi caso también me dijeron así, al menos uno debe ser, no, o sea, es preferible, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Yo me acuerdo que postulé a una residencia en la cual sí me pidieron que pague $100 para que era en Georgia, me parece, porque el sistema era como graduate studies. Entonces ahí pagué $100, me acuerdo, pero fue el único lugar que me pidió que, que pague un dinero, no el resto, ninguno. Sí, la gran mayoría no tienen costos de aplicación. Mm. Y lo que dijeron lo mismo, por ejemplo, el sistema de CAFS no exige ni el TOEFL ni el GRE. Claro. Y otra de las cosas que aparecía, por lo menos en la aplicación, cuando yo apliqué, es al menos poder demostrar de 1 año de entrenamiento en patología. Eso es algo que también estaba situado como Sí, requerimiento. aquí tal vez es un poco especial lo que pasa aquí en el CAFS, pero por ejemplo cuando yo postulé acá, también me pidieron que me hicieron unas preguntas en el microscopio y algunas preguntas macroscópicas también, parte de la selección, digamos, para que sepan de que, bueno, tú tienes un poco más de experiencia, ¿no? En el área y todo eso. Claro. Mm, si no hay más, podemos ir a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, para Guillermo. Guillermo, ¿qué se considera una solicitud exitosa para la residencia? Es una buena pregunta, la verdad. Que sea considerada. Creo que si uno manda toda la aplicación y llega a la instancia de la entrevista, ya es exitoso. Creo, o sea, el ideal sería que uno le ofrezca una posición y el ideal es que le ofrezcan varias posiciones y que tenga que sentarse a pensar cuál es la que más quiere. Son muy pocos casos en los que realmente pasa eso, pero yo considero que si una persona llega a la instancia de la entrevista, ya esa aplicación fue exitosa. O sea, para eso tiene que tener una carta de intención bien escrita, una experiencia en patología, como dicen, no monstruosa, pero importante, y sobre todo tener actitud en la carta que lo que realmente quiere es hacer ese entrenamiento. Sí, yo creo que también, igual que yo, o sea, la carta de intención, digamos que en donde pones tu pasión, por qué te gusta la patología, eh, eh, puedes decir básicamente me gusta, pero tienes que definirlo por qué, ¿no? ¿Qué son los parámetros? Yo recuerdo que creo que puse cosas como la patología es una ciencia holística y es la base, la conexión entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas, ¿no? Todas esas cosas, digamos, eso influye bastante porque la persona que va a leer básicamente se va a sentir tu pasión por eso, ¿no? Tampoco es lo que yo no hice, me dijeron que no haga, es también escribir pues 2 o 3 hojas, ¿no? Con un montón de cosas, porque generalmente las personas que leen tu aplicación leen un montón de cartas, ¿no? Entonces debe ser bien sucinta. Em, yo creo que eso es básicamente. Yo sé que no pasa en todas las residencias, pero yo sé que, por ejemplo, acá en Davis, no en el CAPS Davis, pero en Davis, el BMTH, Veterinary Medical Teaching Hospital, ellos reciben bastantes, entonces ellos, al menos en los estudiantes que son de aquí de Estados Unidos, ellos ven bastante el GPA, o sea, las notas que hayas tenido durante el curso de veterinaria. Hay otros lugares que tal vez no, pero acá creo que ven bastante eso para hacer una pequeña selección, preselección, digamos, ¿no? Y haciendo un poco eco con estos conceptos que nombraban Omar y Guillermo de la carta de intención, creo que también es importante porque muchas veces no va a existir la oportunidad de ir a todos estos lugares a los que uno está aplicando o tiene intención de aplicar. Posiblemente uno tenga opción de ir a visitar a algunos, pero no a todos, y entonces la carta de intención va a ser lo que la persona tiene para conocerte por primera vez y después, bueno, si se decide llegar a una instancia de interview, sería como un segundo paso, pero la carta para mí también ha sido algo que le dediqué mucho tiempo para no solamente, como decían ustedes, dar un poco idea del background que uno tiene, sino también de por qué uno está interesado en ese particular programa, porque digo, cada programa también tiene
pequeñas diferencias, como decía Rocío, de por ahí algunos que tienen la combinación con un PhD, entonces me parece que es un buen momento también para dejar claro por qué uno está interesado en particularmente ese programa. Sí. Rocío, Sí. tú tienes experiencia ahora que ya con parte del comité de selección. Sí, y una cosa que ahora recordé que me faltó decir en los materiales de aplicación es la traducción oficial del título. Ahora que dijo lo del GPA, que algunos pedían notas, como el promedio de las notas o el GPA y el título, sí, eso se me olvidó. Y luego con lo de la aplicación exitosa, sí, como han dicho ustedes, pasa mucho que a los lugares a donde uno no pueda ir y no pueda visitar, esa aplicación va a ser la cara de uno, ¿verdad? Entonces la idea sí que esa carta verdaderamente refleje la pasión y el interés real por la patología. Creo que sí, ahí tiene que ser muy claro que no está uno apenas decidiéndose o viendo si es un área que le gusta, sino que es un área donde ya está definido que es su pasión y a lo que se quiere dedicar. Eh, y que sí, como para mí las tres cosas hacen como un paquete, porque es la carta, siento que es muy personal, ¿verdad? Va verdaderamente a reflejar sus intereses y por qué escogió ese lugar. Luego el currículum obviamente va a demostrar toda su experiencia y lo ideal es que sí, que sea ordenado, que sea fácil de leer, que puedan ver ahí, ¿verdad? Claramente su trayectoria profesional. Y luego las cartas de recomendación, yo creo que también son muy importantes porque entonces son como otras personas, otros profesionales lo han percibido trabajando, si pueden ahí reiterar igual su pasión, su compromiso por la patología. Y también creo que es muy importante, al menos aquí donde estoy, es algo que se le da muchísima importancia, es también el aspecto personal, o sea, no solo cómo es usted como patólogo o como veterinario, sino el trabajo en equipo, que no sea una persona conflictiva, ¿verdad? Que se vea como alguien que va a venir a aportar a un grupo de trabajo, también en esas cualidades personales. Entonces, eso agregaría por ahí. Exacto, perfecto. Tenemos otra pregunta tal vez para Nicolás. Nicolás, ¿tú crees que puedes ¿Sí? responder la tercera? La tercera ¿es necesario o recomendado visitar los programas o hacer prácticas antes de aplicar a estos programas? Yo creo que sí, que es extremadamente recomendable, en mi opinión. Realmente creo que hay como una situación bilateral cuando uno visita, o tiene la chance de visitar, aunque sea, qué sé yo, por un mes. Yo vine 3 meses cuando vine en 2019. Pero, y esto lo digo porque de repente uno va a estar en contacto, o por lo menos en mi caso tuve la oportunidad de conocer al residente que estaba en ese momento y ver entonces cómo era su semana, cómo era su estructura semanal, qué es lo que hacía un residente, cómo organizaba sus tiempos, digamos, en qué tareas estaba involucrado. Y también entonces pude discutir mucho eso también con el residente que estaba en ese momento, cómo organizarse, digamos, enterarme también un poco más de cerca en qué consistía una residencia. Y obviamente también para mí fue una gran oportunidad porque todos los profesores que en ese momento estaban acá en la branch, también fueron un recurso y pude hablar con ellos del programa, de en qué consistía, cuáles eran los objetivos. Entonces, me parece que por un lado uno puede conocer de qué se trata más de cerca una residencia y por otro lado también uno puede darse a conocer en esa visita, ¿no? Si es que está interesado en aplicar en ese laboratorio en particular. Así que para mí, siempre que puedan, hacer aunque sea una externship de no sé, un mes, es altamente recomendado. Guillermo, Rocío, ¿ustedes Sí, tuvieron la oportunidad de venir? no, en mi caso particular no. Lo que dice, coincido con lo que dice Nicolás. Para mí es importante por varios motivos. Primero, uno conoce el lugar donde eventualmente va a estar entre los próximos 3 años. Conoce el grupo de trabajo, todavía tiene tiempo de salir corriendo. Conoce cuál va a ser la carga laboral y lo que va a tener que estudiar porque lo va a ver con otros residentes y realmente puede tomar la decisión si quiere realmente aplicar ese programa o no, o decide escapar antes de todo. En segundo lugar, como decía Nicolás, uno se da a conocer, e inclusive después a mí me ha pasado
que uno puede escribir una carta de recomendación con más confianza cuando estuvo con un mes trabajando con alguien hombro con hombro. O sea, lo llevé conmigo a la sala de necropsia y nos quedamos hasta ese día, hasta las 8 de la noche, porque X cantidad de animales. Y uno nota la voluntad, el esfuerzo, el interés, etcétera, entonces realmente se siente más confidente a la hora de recomendar a alguien o no. Pero tampoco es fundamental. En mi caso, yo nunca vine a un externship, a un scholarship. Mi entrevista fue telefónica, ni siquiera fue por Skype o Zoom, y sin embargo conseguí la posición. O sea, no es fundamental, es importante sí, pero no es fundamental. Exacto, perfecto. Sí, Rocío. sí. Yo ahí diría que igual si tienen la posibilidad, claro, háganlo porque como dijo Nicolás, es en ambos sentidos que van a tener una ganancia. Pero sí les diría, igual que les dice Guillermo, que si no tienen por A o por B, no hay aún la posibilidad de hacer la visita, que no se limiten, pueden empezar a hacer las aplicaciones y quien quita y tengan igual la oportunidad de al menos recibir una entrevista y tal vez ahí se ve el interés con cuáles lugares hay un mayor chance, entonces tal vez se puede seleccionar a qué lugares visitar. En mi caso, pues hizo toda la diferencia, yo lo vi, apliqué un año y no recibí ninguna y luego de ya poder visitar y que vieran mi verdadero interés y compromiso y todo, pues sí, se logró en el siguiente año, entonces sí, si tienen la posibilidad definitivamente diría que sí, que visiten. Y una anécdota que voy a agregar. Si bien acá en Clemson no hay facultad de veterinaria, hay un estudio de preveterinaria, que es una cosa, el sistema americano es diferente a los mayores de América Latina. Hay que hacer primero preveterinaria y luego veterinaria. Pero pasó que tenemos pasantes de otras facultades de veterinaria de aquí, de Georgia, de North Carolina vienen y también de Alabama. Una vuelta vino uno que tenía muchísimo interés en patología, muchísimo, y realmente quería hacer, creo que era un internship de 2 semanas, un mes, no me acuerdo. Y terminó el internship y dijo, bueno, me di cuenta que esto no es lo que quiero. Perfecto, digo, me alegro que te hayas dado cuenta cuando todavía sos un estudiante. Excelente. Paola, creo que tú tienes algo que decir. Gracias, gracias Omar. Sí. No, quería aportar aquí que el CPG, Davis, Thompson y varias instituciones tienen fuentes de apoyo de financiación. Así pues, algunas veces no tanto como quisiéramos, pero igual es una ayuda para apoyar las estancias o las pasantías en las universidades. Entonces, en el chat he compartido con todas las personas que estamos aquí conectadas el link que lleva a la información del LCPG y las diferentes actividades, y entre esas pues está esta de apoyar esas estancias, lo cual como todos dicen es importante. Y no solo el CPG, Davis también tengo entendido que tiene, y hay otras instituciones que están abriendo esta mañana en el encuentro con los brasileros, hablaban ellos que sus mismas universidades tenían algunas becas para hacer pasantías internacionales y las aprovecharon, digamos, para poder hacer esos censorship. Entonces, por ese lado sería para tenerlo también presente. Sí, Paola, de hecho yo cuando vine en 2019 apliqué a uno de estos premios y lo obtuve y realmente fue algo de ayuda para mí. La verdad que en ese sentido también recomiendo mucho aplicar a estos premios de LCPG porque realmente en esa secuencia en las que uno está de que se va del país por un par de meses, para mí fue de gran ayuda. Sí. Gracias, Nicolás. En mi caso, solamente para agregar que para mí sí fue importante, creo que me conocieran antes o visitar el programa y todo eso, ¿no? Cuando yo postulé en el 2012, la primera vez, visité, porque acá, bueno, en algunos lugares también tú puedes visitar sin necesidad de una entrevista de acuerdo al proceso de programa de residencia, ¿no? O sea, en programa de residencia hacen su preselección, invitan para entrevista y después ya dicen su veredicto. Pero antes de esas entrevistas y todo, preselección, tú puedes, digamos, visitar, ¿no? Como cualquier otro que quiere visitar el programa, estás interesado. Y yo visité en algunos, pero no salió nada. Entonces dije, bueno, voy a postular a una ayuda de mi país y vine aquí a Estados Unidos y estuve un mes con Mike Gardner, que es un doctor que trabaja con
patólogo de exóticos y silvestres en Washington y estuve un mes. Y como dice Guillermo, o sea, es importante que estés con esa persona, ¿no? El día a día, porque luego Mike fue una de mis cartas de recomendación. Entonces, es importante, yo creo, según mi punto de vista, también eso, ¿no? De que uno pueda, digamos, tener esa confianza con otra persona para que pueda hacerte una carta y bueno, para que puedas visitar, ¿no? El programa y ver si te gusta o no, todo eso. Podemos pasar a la cuarta pregunta conmigo, tal vez sí, conmigo, porque ¿cómo puede uno prepararse para la aplicación? También eso es bastante importante. Yo creo que sea que el programa te pida o no te pida el TOEFL o otro programa, otro examen de inglés, lo que creo que es importante es tener una buena cualificación de inglés. Yo creo que eso es importante también. Por ejemplo, en el CAP System o otros programas que no te piden eso, de todas maneras en la entrevista, si ellos se van a dar cuenta si es que verdaderamente manejas o no manejas bien el inglés. Y por supuesto, los otros programas que te piden el TOEFL te van a querer tu número, ¿no? Tu score final. Y ellos tienen como unos parámetros dentro de su graduate studies tuyos. Por ejemplo, dicen TOEFL tiene que ser mayor a 80 o en más de 100 o entre 90 a 100, ¿no? Entonces, esos detalles son importantes si es que uno quiere pasar el TOEFL en su tiempo, ¿no? Y si tienes que pasar el GRE, también tienes que hacer el GRE. Pero eso principalmente con el inglés. Lo segundo es, como ya había dicho, en mi caso, por lo que he visto en algunos de estos programas aquí en Estados Unidos, es de que se fijan un poco en el GPA y también se fijan en el mérito que hayas tenido en tu promoción de universidad, ¿no? Por ejemplo, si ha sido el primer puesto de universidad, también lo colocas ahí y ellos chequean, ¿no? Si tú has sido el primer puesto, quiere decir que, bueno, tú has sido muy buen estudiante. Lo tercero, perdón, sería en mi caso, por supuesto, si es que tienes un interés en patología, se va a reflejar en tu currículum. Ellos ven el currículum y si ven de que, bueno, tú has hecho bastante cosas de patología, pues entonces se van a dar cuenta de que tú estás interesado en esta área, ¿no? Yo creo que esos tres principales, según mi experiencia, pero ¿tienen ustedes algo más, tal vez que puedan agregar? Creo que yo puedo agregar aquí en el programa en el que yo estoy, he visto como muchísima variedad de los aplicantes que aceptan, porque han aceptado personas recién salidas de veterinaria, o sea, estudiantes que terminaron veterinaria e inmediatamente aplican a programas, tanto norteamericanos como extranjeros. Entonces ahí me di cuenta, bueno, no, yo siempre creía que tal vez un norteamericano podría tener un poco más de facilidad de entrar a un programa directamente después de veterinaria, pero tuvimos acá un compañero de Brasil que fue exactamente así. Luego casos como el mío, donde teníamos muchos años de haber terminado la carrera más bien, otros incluso personas que estuvieron haciendo clínica o otro tipo de actividades. Sin embargo, yo lo que veo como en común de todos los distintos aplicantes que han sido aceptados aquí es que definitivamente tengan un perfil que se vea que va a ser exitoso en el programa, ¿verdad? Que hayan tenido, ya sea si es un estudiante recién graduado de veterinaria, que durante la carrera, muy temprano, tal vez se decidió que esa era como su área, entonces estuvo siempre participando, yendo al laboratorio de patología, hizo algún proyecto, entonces ya tal vez tiene alguna publicación que demuestra que estuvo ahí involucrado o hizo algún externado y entonces aunque puede ser que sea muy joven, ya demuestre que sí, que tiene un interés sostenido y que ha hecho cosas en el área. Luego, si es alguien que más bien ya pasó mucho tiempo afuera, como fue en mi caso, entonces que durante esos años igual ha mantenido un interés sostenido y ha seguido progresando en la carrera. Entonces, que se ve que sí, que tienen esas cualidades como para ser exitoso y tal vez no tanto si tiene extensa experiencia, pero que se vea que es una experiencia suficiente para que pueda ser entrenado con facilidad. Entonces yo diría que aunque haya mucha variación en los aplicantes, si hay personas igual que llevan mucho tiempo afuera o
o están apenas terminando, mientras tengan puedan demostrar ese interés y esa experiencia así en el área, es como para mí es ese prepararse para la aplicación, cómo demuestra usted que sí, que ha estado relacionado con el área y que sí, que puede demostrar que va a ser exitoso ahí. Guillermo, No, ¿quieres? creo que está todo dicho eso, tener, cómo prepararse, vamos a responder específicamente, cómo Ujú. prepararse, tener, desarrollar un nivel de inglés que le permita a uno, desarrollarse no tanto no solo en la residencia en sí mismo, sino que le permita vivir sin problemas en el extranjero, demostrar el interés, ya sea siendo ayudante en una cátedra de patología, profesor en una cátedra de patología, tratar de publicar algún par de artículos, no como primer autor, pero como colaborador en el área de patología. Creo que eso es lo que uno necesita hacer como para empezar a demostrar, a poder demostrar en papeles que uno está interesado, realmente interesado en conseguir una residencia. Creo que el doctor Usal tenía un comentario. Doctor Usal. Sí. No, yo quería, mucho gusto a todos, gracias por estar acá. Para los que no me conocen, soy el director ejecutivo de la Fundación Davis Thompson. Y acá yo trabajo para UC Davis, para uno de los laboratorios de diagnóstico en San Bernardino, y tenemos un residente todos los años, y entonces participo del proceso de selección. Y lo que quería recomendar es que, y un poco lo fueron diciendo ustedes, el documento más importante, ustedes fíjense que ustedes mandan su carta de aplicación, y en base a eso se decide si los entrevistan o no. Con un poco de suerte a lo mejor vinieron a hacer una visita, pero a veces no. Entonces piensen que si nadie los conoce, la carta de aplicación es el documento que los presenta. Esa carta tiene que ser impecable. Les sorprendería ver cuántas veces tenemos 20 aplicantes y 15 de esos, las cartas están, la gramática es pobre. Entonces, si uno ve la gramática pobre en una carta, eso se descartan automáticamente. Y es una pena, porque en eso ustedes tienen tiempo. Ustedes pueden pedirle a algún colega que se las revise, a alguien, a nosotros mismos. Yo todos los años reviso, y si alguno me quiere mandar, con gusto, cartas de aplicación para programas de residencia, porque en base a esa carta se toma la decisión de entrevistar o no. Y una vez que están en la entrevista, ya están mucho más cerca. Entonces, esa es la número uno. Lo que dijo Guillermo de demostrar interés, lo que dijo Nicolás, de si es posible hacerse conocer y venir. En nuestro caso, creo que los últimos, no, uno no, pero los últimos 4 residentes, con excepción de uno, fueron visitantes que vinieron externos. Nicolás nos vino a visitar, y entonces cuando el comité se reunió, la gente lo conocía. Y Nicolás creo que estuvo con nosotros un mes, ¿cierto, Nicolás? 3 meses. 3 meses, bueno. Pero un mes alcanza, porque si hay alguna red flag, si hay alguna cosa que preocupe, uno lo ve enseguida. La carta de recomendación, eso yo no sé cómo insistir, pero ténganlo muy presente. Porque aunque no hablen bien inglés, con la carta tienen tiempo, la pueden revisar, se la hacen revisar a otra persona. Y el otro punto que quería tocar es a quién le piden las cartas de recomendación. Particularmente, esto es en castellano, y me imagino que la mayoría de los asistentes son de Latinoamérica. Y los latinoamericanos somos, en general, mucho más modestos que la gente acá en Estados Unidos. En Europa son un poco también más parecidos a nosotros. Pero cuando un latinoamericano escribe una carta de recomendación y dice, Rocío es una buena patóloga, acá lo interpretan como que es mediocre, que no es lo que dicen las palabras. Y acá lo que hubieran dicho es, Rocío es outstanding, y brillante, y fantástica, y usan todos esos superlativos. Entonces, si tienen a alguien
que vive en el país donde quieren hacer residencia y les puede escribir la carta de recomendación, pídanselo. Pero si no, también hagan ese juego de pedirle a quien les va a escribir la residencia, la referencia, que se ponga en contacto con alguien local para que los ayude. Yo hago eso muy frecuentemente. A mí la gente me dice, mira, escribí una carta de recomendación, me la lees, y en general lo que hago es le agrego adjetivos. Entonces, acuérdense, la carta de presentación, la carta de intención y las cartas de referencia. Y creo que eso desde el punto de vista del comité. Nosotros eso es lo que se busca para seleccionar. Y después cuando se entrevista, bueno, ahí tienen que ser ustedes. Lo que nosotros buscamos, pedimos un poco de experiencia en patología, creo que Nicolás dijo, cuando él se presentó pedíamos 1 año, pero en realidad lo más importante es la personalidad. Queremos una persona con la que podamos trabajar, a la que se le pueda enseñar, que no sea una persona que se niegue a aprender, que hay. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir. Gracias, Omar. Gracias, doctor Usal. Paco, me gustaría agregar, porque también tuve que pasar por esa instancia, la carta de recomendación, que es importante, como decís, tiene que ser corta también. No tiene que ser de 7 carillas. En mi opinión, tiene que ser hasta 2 carillas. En 2 carillas vos tenés que convencer a alguien de que sos el mejor candidato. Y no escribir una Biblia acerca de toda la experiencia que tenés. No sé si tienes alguna recomendación con respecto a la longitud. No, totalmente de acuerdo, Guillermo. La gente en los comités no lee las cartas largas, las mira por arriba. Por eso, para mí, sí, es un buen comentario. Es 2 carillas. Sí, si si lo puedes hacer en una también. Sí. Y no lo mismo con la carta de intención. La carta de intención, si ustedes escriben una carta de 7 páginas, no la leen nada. Sí, buen punto. Sí, y eso creo que es importante porque a mí me ha tocado, o sea, no sé si sea un tema solamente de Latinoamérica, creo que acá también, pero a veces uno, cuando yo he pedido cartas a otras personas, no aquí, por supuesto, en otro lado, algunos dicen que escríbela por mí, ¿no? Es que escribe cualquier cosa por mí y yo me la mandas nomás. Y y a veces es difícil escribir una carta de recomendación pensando en mí mismo, ¿no? Entonces, para las personas que quieran hacer una carta para una persona que está postulando una residencia aquí en Estados Unidos, creo que tomar doble consideración acerca de eso. Es bastante importante esa carta, ¿no? Y aquí, por ejemplo, también, o sea, las personas reciben, pues, aquí en el BMTH, en UC Davis, reciben como 60, 70 aplicaciones por año, entonces, no pueden leer tanto, ¿no? Bueno, gracias, doctor Usal, por eso. Creo que podemos seguir a la 5ª pregunta, que va para Rocío. Rocío, ¿hay algún examen prueba para ingresar al programa, como por ejemplo el NAPLI? No, bueno, a lo que yo conozco, en la mayoría de estados, no sé si hay algunos pocos estados que requieran hacer como esa convalidación o de veterinaria como tal, pero lo que sí recuerdo es que dependiendo del programa, sí pedían que la universidad de donde uno viniera estuviera reconocida entonces a veces tenían como una listita, entonces nada más había que ver que la universidad de uno, que la mayoría van a estar ahí, entonces una vez que la universidad estuviera como reconocida como tal, para patología, a diferencia de otras especialidades en veterinaria, no hay que hacer el NAVLI, es solo la traducción oficial del título de veterinaria. Y ya, ese es el conocimiento que yo tengo. No sé si ustedes tienen alguna otra información. No, es así. Yo no conozco ningún programa que exija un examen. Todo se basa por las cartas, y el comité, básicamente el comité, pero no hay un examen. Omar, creo que el micrófono cerrado, no te escuchamos. No se te escucha, Omar. ¿Pueden escuchar? Ahora sí. No sé qué pasó. No, en mi experiencia tampoco no creo que haya ningún examen, solamente el TOEFL, el GRE, si es que tienen que hacerlo, pero yo creo que como patología, lo que me dijeron al inicio cuando postulé acá fue que
básicamente patología. Nosotros lidiamos con biopsias o necropsias, básicamente. No tenemos que interactuar con clientes, tratar, mejor dicho, de hacer un tratamiento a los animales y todo eso. Entonces, como que ese del NAPLI, convalidar tu título no es del todo, pero no, o sea, yo no creo que haya ningún otro examen que necesitas. Vamos a ver la siguiente pregunta para Gui. Espérate. 6 dice, ¿necesita validar su diploma Sí. de veterinario? Para aplicar un programa de residencias o para hacer una residencia, la respuesta es no, no hace falta revalidar el título de veterinario aquí. Se puede hacer, toma tiempo, conozco gente que lo ha hecho, y mientras uno trabaje de patólogo contratado y no como cuentapropista, puede toda la vida trabajar de patólogo sin el título de veterinario revalidado. Conozco gente que se diplomó y luego quiso tener su propio laboratorio. Entonces, en ese caso sí tenía que revalidar porque necesitaba ser él el veterinario. Pero mientras uno trabaje para en la residencia, que habitualmente son con universidades o también laboratorios de diagnóstico, o trabaje para una universidad o inclusive una compañía privada como empleado, uno es patólogo, pero no necesita ser veterinario legalmente. Por ejemplo, acá es gracioso, siempre digo lo mismo, yo no puedo recetar antibióticos, no puedo inyectar un perro, salvo que sea para eutanasiarlo. Y sin embargo, trabajo de patólogo. Pues si no hay nada más que decir, podemos ir a la siguiente pregunta para Nicolás. Nicolás, ¿cuándo comienza el proceso de aplicación y selección? Bueno, creo que eso va a depender un poco de cada institución, pero en líneas generales la mayoría de las residencias arrancan todas en agosto. Eso es lo que yo más he indagado, por lo menos de los programas de residencia. Capaz que Rocío puede comentar más en eso, que ha aplicado más, pero en general, con lo cual yo particularmente en el programa en el que estoy, apliqué en el año anterior, la aplicación cerraba en diciembre del año anterior, pero tengan en cuenta más o menos que sí, alrededor de septiembre, octubre y noviembre van a estar abiertas las convocatorias en general. Pero que en general la fecha de inicio es casi siempre el 1 de agosto. En mi caso particular, además, yo estuve en el medio de la pandemia, con lo cual ese agosto se transfirió a octubre, pero creo que lo normal es en general agosto. En reglas generales es tal cual decís, la mayoría, porque es el año electivo, la escuela también, los años acá Correcto. como el primaria, secundario, el middle school, todos empiezan en agosto y terminan en junio del año siguiente. Y así se mantiene también, las vacaciones grandes son en lo que es el invierno sudamericano. Hay variaciones, hay casos que abren de repente, algunas que otras abren sorpresivamente, sobre todo cuando un residente decide dejar la residencia y buscan un suplente, pero en reglas muy generales es como vos decís, se aplica hasta el 31 de diciembre para iniciar el 1 de agosto al año siguiente. Sí, tal cual. De los que yo recuerdo eran, no sé por qué recuerdo que eran un poco antes, como el deadline de la aplicación, como alrededor de septiembre, para que hacia el final de año sean las entrevistas y la selección como alrededor de diciembre. Y entonces ya esos siguientes 6 meses, esperar hasta que empiece el 1 de agosto, ya casi siempre las personas ya saben si fueron seleccionadas o no, y entonces tienen ese tiempo para prepararse, ¿verdad? Ya sea para dejar su país, y empezar el programa, pero sí, todo es así similar. Estaba haciendo memoria, en mi caso particular yo apliqué un diciembre 2009, entrevisté telefónicamente febrero 2010, y recibí la oferta en marzo de 2010 para empezar el 1 de agosto. Ese fue más cortito. Sí, el mío fue como septiembre, la entrevista fue como octubre o noviembre y ya tuve la respuesta así antes de que terminara el año. Entonces puede haber un poquito de variación, pero andan por ahí. Paola, creo que estás levantando tu mano. ¿Quieres comentar algo? Gracias, Omar. Sí, aprovechando la estancia en los otros webinars para complementar parte de lo que claramente todos con la experiencia nos están compartiendo.
en relación con lo de si hay necesidad de convalidar efectivamente pues todos, pero algunos y en algunos países decían que el título, la universidad donde se había obtenido el título tenía que estar dentro del listado de habilitado por el colegio, por el ABMA, ¿cierto? Por el American Veterinary Medical Association. Entonces había que chequear en el ABM si la universidad donde habíamos salido en cada país del mundo estaba, digamos, acreditada por esta sociedad. Entonces en el chat les compartí el link del ABMM, donde está la lista de todo el mundo y en todo el mundo el nombre de las universidades que están, digamos, convalidadas. Porque, no sé, si no está ahí, creo que, no sé, creo, ahí sí de pronto ustedes tienen más idea que yo, si la universidad no está ahí, ¿qué hay que hacer, cierto? Sí, eso es una lista que, o sea, ellos tienen una lista general con todo lo que hay en el mundo, pero para que otras personas no se confundan con los acreditados, ¿no? El ABMA acreditados, escuelas veterinarias, son algunas nomás, entonces hay dos, pero si tu universidad está en la lista, ahí creo que no hay ningún problema. Exacto. Entonces, aunque no se requiere validar el título, sí que la universidad de se egresó esté acreditada por ABMA, es por lo menos creo lo que es una cosa. Y lo otro también, de una vez para complementar con la última pregunta, en el chat también compartí la lista de todas las residencias que hay desde la ACVP, la página de la ACVP, de todas las universidades y las residencias que también, digamos, como bien lo dicen, dependiendo de cada, pues en general tiene una fecha, pero hay unas que ocasionalmente de pronto tienen otras fechas, entonces ahí digamos que está el listado completo. Gracias, muy gracias. Sí, eso pues, quería enfatizar eso de que, por ejemplo, chequeen siempre la página web de la ACVP, porque ahí en la página web dice un training program, training possibilities, ¿no? Las personas básicamente postean ahí, las universidades, por ejemplo, tal vez ustedes ven, yo comencé a ver todo desde mayo, junio del año que postulé, comencé ahí a ver, porque en el año que yo postulé, y creo que eso pasa, no sé si muy a menudo, pero las primeras que colocan las propagandas de la residencia, generalmente, no siempre, pero terminan más temprano, ¿no? Por ejemplo, aquí en Davis comienza en junio y termina a inicios o mediados de septiembre, más o menos. Entonces, varía bastante, pero recomiendo siempre que estén chequeando la página web de la ACVP. Ahí salen varias. Inclusive en diciembre puede salir una que no estaba antes, porque como dijo Guillermo, pasa algo con el residente y necesitan a otra persona más, ¿no? Para seguir a la siguiente pregunta, la pregunta 8 es, ¿cómo es el proceso de selección? Esta pregunta me toca a mí. El proceso de selección, como creo que ya estábamos hablando acerca de todo eso, tú tienes que ver más o menos el tiempo más que tú quieres, el tiempo que más o menos ya se van a abrir las postulaciones. Entonces, yo lo que recomendaría es que postulen a todas las posibles que puedan, ¿no? Hay algunas que piden el PhD, el combinado, PhD, ACVP, no tienen en consideración eso. Si ustedes quieren un programa que quieran hacer PhD y también el ACVP, planeen más o menos, porque al menos en lo que yo me han dicho es más o menos 3 años de residencia y también tienes que sumarle 3 o 4 años del PhD, ¿no? Entonces, tienen que tomar en consideración eso. Ahora, cuando tú ves el tiempo del año que hemos hablado hace un rato, el proceso de selección, tú tienes que manejar todo lo que te pide la universidad. La mayoría ya hemos hablado qué cosas te pide la universidad, entonces manejas todo ese paquete, lo envías a la persona, a la coordinadora luego va a distribuirlo al comité, ¿no? Y el comité luego van a hacer una preselección para entrevista y luego te van a llamar si es que te piden una entrevista o no. Luego de esa entrevista, por supuesto de que otros candidatos tienen la misma entrevista que tú y después de esa entrevista primera, luego ellos ya comienzan a tomar decisiones y luego te lo van diciendo después, más o menos como en noviembre o como en diciembre que los demás colegas también dijeron. Entonces, yo creo que es un proceso largo, porque de todas maneras comienza viendo las posibilidades de residencia en junio, por ahí, y decides todo la mayoría de veces para diciembre, ¿no? Y el siguiente año ya,
ya comienzas, yo sé de algunas residencias que comienzan en julio, 1 de julio, otros comienzan 1 de agosto, ¿no? Entonces varía bastante. Pero es un proceso que tienen que tomar en cuenta de que toma varios meses dentro del año, pero nada más. ¿Tienen algún otro comentario, tal vez? Tal vez ahí yo puedo agregar, aquí donde estoy en Cornell, los residentes formamos parte del comité de selección cuando estamos en el segundo año. Entonces tal vez les puedo dar un poquito de, no sé si varía mucho en cada universidad, pero para que lo vean desde el otro lado. Entonces acá se recibían sí más o menos como 50 aplicaciones en total. Y el comité de selección eran, bueno, 2 de los patólogos, el director de la residencia, y creo que otro patólogo, estábamos 2 residentes como tal, y luego otros veterinarios del departamento, no necesariamente patólogos. Se revisaba toda esa documentación escrita, primero, ¿verdad? Carta de intención, referencias, currículum, y se seleccionaban más o menos 10, ese era el caso aquí, los 10 mejores que se consideraran, y a esos se les hacía entrevista telefónica o por Zoom. Eh, y ya luego de ese proceso, entonces ya se veían la cantidad de posiciones que habían para ese año, se veían 3 posiciones o 2 posiciones que ofrecer, entonces se veía la opinión y los criterios de todos, se veía tanto como la idoneidad académica del aplicante, pero también es todas estas partes de la personalidad, si encajaría bien con el grupo de trabajo, con el tipo de residencia también, ¿verdad? Si la persona está buscando más un programa muy académico y la residencia no ofrece eso, entonces como ver qué es los aplicantes que verdaderamente más se adaptaran al programa y entonces ahí se hacía la oferta a los 3 mejores y luego hay que ver, claro, si esas personas aceptan la oferta o no y entonces se va viendo, se pueden rankear todos y se va bajando en la lista de seleccionados si las personas no aceptan. Yo creo que también, solo para decir de que eso es importante, algunas universidades tienen tracks que se llama, entonces hay tracks en por ejemplo aquí en Davis es Laboratory Animal, Standard Track, que es básicamente como una persona que ve todos los temas dentro del Veterinary Medical Teaching Hospital, pero también tienen una que es Zoo and Wildlife. Entonces esa persona, si tú aplicas, digamos, con ese track, tienes que tal vez demostrar en tu paquete de aplicación que estás interesado en eso, ¿no? O sea, se supone que la persona que va a ir para Wildlife, Zoo and Wildlife, tiene que demostrar de alguna forma en su carta o en su CV que ha estado interesado en eso, ¿no? Igual la persona de Lab Animal. Pero son pocas universidades, digamos, las que ofrecen eso, ¿no? La mayoría son, digamos, un poco más general. La pregunta para Rocío. Rocío, ¿importa el TOEFL y el GRE durante la selección? Creo que ya se habló bastante de esto. Sí, ¿No? sí, creo que ya lo cubrimos. Ok, podemos pasar a la siguiente con Guillermo. ¿Importante la edad y la experiencia previa durante la selección? Yo creo que la edad no tiene ninguna importancia, ninguna. Yo apliqué de bastante grande para lo que es la mayoría de los candidatos que hay, aunque había gente de mi edad. Inclusive una residente prácticamente hizo la misma, hizo en el BMTH, mientras yo estaba en CAFS Davis. Y no creo que haya ningún tema con la edad, no creo que sea ningún problema. Y la experiencia, sí, un poco de experiencia va a ser necesaria. Un poco de experiencia es necesaria. Como ya dijimos antes, más que nada demostrar el interés. Y hay una cosa que hasta ahora no se mencionó, pero lo hemos dicho varias veces. Hay un factor que es importante, que es el azar. ¿Cuánta gente se presenta a la residencia que vos aplicás ese año? Porque ya hemos dicho, en Davis he visto una vuelta en año, creo que fue 2013, hubo 109 aplicantes, una locura. Para la del BMTH, no la de CAFS. Esto lo voy a aclarar porque creo que estamos mezclando mucho. Davis tiene 2 sistemas UC Davis tiene 2 sistemas de residencias. Una en el hospital escuela, el BMTH, que tiene todo el tiempo entre 9 y 10 residentes, de primero, segundo y tercer año. Y después está el laboratorio CAFS, donde estuve yo y donde están ustedes dos, Omar y Nicolás. Que esos son 4 laboratorios a lo largo de toda California,
y 2 de ellos, el que está en Davis, al lado del hospital escuela, y el de San Bernardino, siempre tienen un residente. A veces 2. Davis llegó a tener 2. Me fui. La pregunta, la edad no es importante para nada. La experiencia, un poco de experiencia es. Ahí me conecto con lo que estoy diciendo. El azar a veces tiene bastante influencia. Si hay muy poca gente que aplica una residencia, vamos a decir, en Alabama, y tienen 2 lugares y se presentan 3 candidatos, las posibilidades de uno ser aceptado con muy poca experiencia crecen muchísimo. Yo también quisiera hacer eco a eso, Guillermo, porque algunas personas dirán que son bastantes postulaciones, pero también depende mucho de con quién estás yendo en la carrera, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé de algunas personas que tenían un currículum extraordinario, tenían bastante cosas en patología, pero al final en alguna no fueron llamados en ninguna residencia y no es que ellos hayan sido malos en su aplicación, sino de que la verdad que, bueno, había unas personas que tal vez llenaban más los vacíos o llenaban más los ojos a los coordinadores de los programas, ¿no? Entonces, depende mucho de con quién estás yendo. Por eso yo siempre recomiendo que postulen a más de muchos, ¿no? O sea, yo postulé a 5, creo, entonces postulen a más, muchas personas postulan a casi todos, ¿no? En cuanto más hay más chances. La siguiente pregunta es para Nicolás. Nicolás, ¿cómo funciona la visa? ¿Han tenido algún problema con eso? Bueno, en general creo que todos los programas utilizan las visas J1, o por lo menos es a la que yo apliqué. Y en mi caso particular, o sea, yo vine en el medio de la pandemia cuando no había vacuna todavía, o sea que eso trajo bastantes complicaciones para algunas cuestiones de entrevistas con la embajada, pero lo que sí quiero resaltar es que yo particularmente, que mi experiencia, fue en el contexto de UC Davis, para mí fue muy, muy sencillo porque siempre el sector de recursos humanos de UC Davis me llevó en el camino de la visa a paso por paso. Yo es la primera vez que aplicaba para una visa, o sea, había aplicado para la anterior, para una de turista, pero no para esta, y incluye algunos documentos más, pero realmente quizás para uno a veces es un poco como que se altera porque son muchos papeles, pero la gente de recursos humanos está tan familiarizada con el proceso y han pasado tantos residentes que para ellos es muy fácil saber cuáles son las cosas que llevan más trabajo, las cosas con las que puedes tener dudas. Y la verdad que para mí, en ese sentido, yo me sentí muy acompañado en todo ese proceso de mandar mails a Davis día por medio y que alguien me conteste y me diga, no, hace esto. O sea que la verdad que, excepto por la pandemia, que eso generó sí que no me pude entrevistar, pero bueno, fue que no pude entrevistar con la embajada. Pero también quiero remarcar que en ese sentido, debido a esos inconvenientes, yo no podía obtener la visa porque no tenía entrevistas con la embajada en mi país, entonces directamente estaba cerrada, y la universidad no tuvo ningún problema en decir, bueno, cuando vos puedas obtener toda la documentación, comenzás el programa, y comencé el programa 2 meses después, y realmente lo agradezco un montón eso, pero en ese sentido que digo, ante eventualidades, o por lo menos la experiencia que yo tengo con UCBS ha sido como muy buena en ese sentido. Vos, Nicolás, te referís al departamento de International Scholars, no el de Human Resources, que Sí, perdón. es otra cosa, y en general no me han sabido solucionar muchos problemas. Rocío, ¿tú tienes la J1 en estos momentos? Sí, J1. Y tal vez una cosa que agregaría es cuando vayan a seleccionar las universidades a las que van a aplicar, yo creo que sí vale la pena enviar un correo y consultando si ese programa acepta estudiantes internacionales, porque hay programas que de entrada no, porque ya sea que sus fuentes de financiamiento están ligadas a que
las personas sean, sea que tengan una green card o que sean nacionales. Entonces, si el programa les contesta que sí, que es un programa que acepta internacionales, es un hecho que ellos ya tienen todo ese sistema para acompañar y ayudar con la visa. Entonces, creo que eso es una cosa importante a consultar. No, yo creo que también tiene razón porque creo que esos programas combinados de PhD con ACBP, ellos, muchos de los programas tienen, F, sí, son F1. fundados, sí, y ellos tienen, por ejemplo, tienen te van a pagar a ti para que hagas el combinado, pero con algún fondo particular de acá de Estados Unidos. Por ejemplo, yo sé que NIH, por ejemplo, financia a varios estudiantes que tienen el combinado PhD, ACBP, entonces ellos necesitan ser ciudadanos, ¿no? Eso es bueno tener en cuenta también. Preguntar es muy bueno, ¿no? Si es que aceptan o no. Sí, redondeo. J1 es la más común de todas, es la visa de estudiante internacional. Si uno se va con mujer o pareja, va a recibir una J2, lo cual le permite también trabajar, ser empleada en el país, que puede ser bastante importante para algunos. La F1 es muy similar, pero se usa en general para los programas combinados, los más prolongados, y después le va a permitir trabajar un año más una vez que termina su programa. Si uno sigue así, luego tiene que pasar por la H1B, que es la visa de trabajo. Me olvidé de decir, la J1 se pueden estirar hasta 5 años. Es por eso que los estudiantes combinados en general suelen la F, porque la F puede ir hasta 7 años, si mal no recuerdo. Después uno eventualmente pasa a la H1B, que es la visa de empleo, que se puede estirar hasta 7 años. Y yo creo que yo creo que es importante eso tener en cuenta porque las personas que quieran tomar en cuenta esos detalles, porque si tú tienes la F1, tu pareja también puede tener la F2 y ser y puede trabajar. Puede ser un dependiente tuyo con F2 o como J1, tu pareja tiene J2. Y tengo una amiga, por ejemplo, de que ella terminó el PhD aquí en Davis, era F1 y lo que hizo se metió a la residencia aquí en Estados Unidos, pero está haciendo lo que es OPT y no ha tenido que cambiar su visa. Sigue con la F1, pero la visa F1 digamos que es un poco más flexible en esos detalles y te dice, ya, está bien, F1, vas a hacer OPT, ya, que ella va a hacer la residencia, ¿no? Entonces, ella, fue bueno para ella porque su intención es quedarse en Estados Unidos, ¿no? Y con F1, a comparación de la J1, en algunos casos, por ejemplo, yo tengo la J1 también, pero la J1 puede o no puede tener un requisito que es volver a tu país por 2 años o no. Entonces eso también tómenlo en cuenta por si acaso, ¿no? Si te dice que tienes que volver a tu país por 2 años con la J1, tienes que volver 2 años, pero si es que quieres quedarte en Estados Unidos a trabajar, puedes hacer lo que se conoce como una excepción, ¿no? Que es un poco engorroso, creo, pero se puede hacer. Ahora me parece que estamos yendo mucho más adelante, ya estamos terminando las residencias. En general, cuando uno llega, bueno, lo que se dijo ya en un momento, hay ciertas universidades, ciertos programas que no están tomando directamente extranjeros. Básicamente los costos de tener un extranjero han aumentado mucho en los últimos 4 o 5 años, sobre todo los costos de visa y diferentes impuestos. Lo cual ha hecho que muchas universidades decidan no traer más extranjeros. Yo creo que va a revertirse en los próximos años, pero es una cosa que pasó en los últimos 4 años. En general, cuando uno tiene la oferta de trabajo, la visa J1 sale, salvo que uno tenga antecedentes penales o cosas por el estilo. No hay motivo de rechazo de visa J1 o F1 una vez que uno tiene la oferta de hacer la residencia en una universidad. Tengo esta pregunta para Rocío. Rocío, ¿los programas de residencia proporcionan un salario, estipendio? Si es sí, ¿cuánto? ¿Hay alguna ayuda financiera para estudiantes internacionales? ¿Cuál es el costo de vida durante la residencia? Ok, sí, todos los programas van a proporcionar un salario porque la residencia es como una combinación de uno está
siendo estudiante, lo están entrenando, pero a la vez es casi que un empleado del laboratorio donde esté o de la universidad donde esté. Entonces va a tener un salario mensual y va a variar dependiendo del estado, un poco del costo de vida del estado, pero sí es definitivamente un salario que va a alcanzar para cubrir todas las necesidades básicas, hospedaje, alimentación, todos los programas le van a dar seguro de salud, entonces no va a ser un salario excesivamente grande o bueno, pero sí va a ser suficiente. Incluso, o sea, ahí tal vez se puede quedar un poquito corto, pero incluso si está con la pareja, puede ser que en un inicio alcance bien para que los dos tengan una vida tal vez un poco modesta y ya eventualmente la pareja puede trabajar, ¿verdad? Pero sí son salarios que generalmente alcanzan bien. A ver, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Si hay ayuda financiera para estudiantes internacionales. Aparte del salario como tal, los programas creo que no hay ninguna ayuda particular para los internacionales. No, yo creo que no. Pero creo que la pregunta redunda en eso. Sí, el internacional va a recibir un salario igual que el americano, y no va a haber una diferencia. El salario de residente es salario de residente. Y en muchos de los programas se avisa directamente en la página web cuál va a ser. Varían. Es difícil acá hablar de números porque si uno habla en dólares en Latinoamérica es como que suenan cifras inmensas. El costo de vida acá es caro, así que cualquier número que les pueda llegar a dar para Latinoamérica puede llegar a sonar una fortuna, pero acá no es tan así. Reglas muy generales. Las residencias en este momento están dependiendo del estado, porque el costo de vida varía mucho por estado, sobre todo la parte de alquiler de casas o de la vivienda es lo que más varía. El día a día es lo mismo. Ir al supermercado en California es lo mismo que ir al supermercado en Carolina del Sur. Los precios son los mismos. Lo que varía muchísimo es el costo de alquileres o de comprar propiedades. En reglas muy generales, las residencias están pagando entre 30 y 40 mil dólares al año. O sea, alrededor de 3.000 a 3.500 dólares por mes. Que alcanza para mantener una vida austera, 2 personas, tener un auto, etc. Sí, yo creo que también, si ustedes van a estar viendo los programas de residencia, ven, por ejemplo, en Kansas, o ven, por ejemplo, en Nueva York, en Cornell, en California, y ustedes dicen, oh, no, California o New York, porque pagan más, mejor voy a postular a ellos, pero eso también pagan más porque la vida es un poco más cara, ¿no? Entonces, tienen que pensar también en eso, también que el lugar varía bastante, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en Davis, un apartamento te puede costar mensualmente, rentar un apartamento es como $1,700 mensuales, ¿no? Está carísimo acá, pero si tú te vas a Kansas o te vas a Florida es mucho más barato, entonces tienes que tomar eso en cuenta también para tomar la decisión. Te van a pagar lo justo como para que puedas vivir bien y con tu pareja también. Sí, ese es el mensaje que tenés que llevarte. Sí. Los números están planeados para que una pareja eventualmente esté cómoda, no pase necesidades, esté cómoda. Y tampoco esté acumulando fortunas. Pero están planeados para que una pareja pueda sobrevivir bien. Guillermo, la siguiente pregunta era para ti, más o menos, según tu punto de vista, ¿qué tan competitivos son estos programas? Yo creo que ahora están más competitivos que nunca. Creo que es en ciclos, creo que vienen ciclos. El momento en que yo apliqué no eran muy competitivos, tengo que reconocerlo. Yo tuve muy pocos otros candidatos que aplicaron a la residencia de Tulare. Me enteré después, cuando estaba ahí adentro. En este momento creo que están muy competitivos. No sé por qué, vienen ciclos, pero sí son muy competitivos. Hay una realidad también que no muchos americanos aplican a estos programas, el cual es una ventaja para los extranjeros. Muchos americanos, una vez que se reciben de veterinarios, la gran mayoría no van a residencias. Y acá hacen falta bastantes patólogos. Entonces, los programas de residencia por eso han beneficiado a tantos latinos extranjeros, por eso aquí a tantos latinos extranjeros. Porque en reglas generales el americano no aplica a una residencia una vez que se recibe de veterinario. Pero, volviendo a la pregunta, están muy, muy competitivos.
puede ser que ellos no postulen. La verdad que es carísimo acá el estudiar veterinaria, Es muy caro. es muy caro, ¿no? Por ejemplo, aquí en Davis, una persona me dijo una vez que tenía que sacarse préstamo en el banco con unos, pues estaba $350,000 a $400,000, más o menos todos los estudios, ¿no? Entonces ellos después que acaban su carrera de medicina veterinaria, básicamente tienen que pagar ese préstamo, entonces es un poco difícil hacerlo. Yo también concuerdo contigo, a mí. Yo creo que son bastante competitivos actualmente. Cada vez hay más personas de otros países también aplicando, ¿no? Y son muy buenos, ¿no? Y lo cual está bien porque es mucha más diversidad en los programas. Una cosa que me acordé que me quedó en el tintero antes, con respecto a las visas, la J1, lo de tener que volver 2 años al país depende de cada país. Uno tiene que averiguarlo de qué país aplico, cuál es el pasaporte que uno tiene, y ahí ya está estipulado si va a tener que volver después de la J1 antes de aplicar una H1B. Para Nicolás, ¿cuál es tu rutina mensual o semanal en la residencia, básicamente? Una idea general. Bueno, básicamente durante las semanas, como residentes, lo que tenemos son diariamente clases, que más o menos son 1 o 2 clases todos los días. Y además de eso, particularmente la residencia en CAFS incluye rounds, que son como, digamos, clases o momentos de intercambio relacionados con la patología macroscópica. Tenemos otros rounds que son más de histopatología, y particularmente los viernes tenemos unas conferencias de láminas virtuales que se hacen, que todas las branches y los residentes que están en el BNTH atendemos todos. Así que eso en cuanto a las situaciones de rounds y de clases, y después la carga de casos depende un poco de los casos de la semana, pero en mi caso yo estoy de guardia un día semanal, y por cada uno de esos días de la semana voy teniendo como un backup, un patólogo que me acompaña en la necropsia, puedo discutir las lesiones, qué muestras tomar, digamos, cada semana voy teniendo un patólogo diferente con el que voy entrenando en los casos que me tocan a mí cuando estoy de guardia, ¿no? Y después ese mismo patólogo es el que te va devolviendo y te va haciendo devoluciones de tus reportes, a la vez que también te ayuda si necesitas trabajar en conjunto con las láminas, y en todo lo que tenga que ver con los test ancilares, todas las pruebas que vos decidas tomar para el caso. Así que en ese sentido, yo lo que creo es que hay muchas situaciones de discusión de los casos y de intercambio. Por lo menos en la experiencia particular que yo estoy atravesando en esta residencia. Así con lo cual, digamos, tiene un efecto de formación que es muy grande, ese intercambio que se genera. Y por otro lado, creo que esas más o menos son más o menos la rutina, y además estoy de guardia un fin de semana. Pero los días un fin de semana por mes, pero de nuevo, cada fin de semana que el residente está de guardia tiene también un patólogo que lo está ayudando a recibir los animales, a discutir las lesiones, lo que fuera, digamos, al igual que en la rutina semanal. Y eso es, creo, más o menos la rutina. Omar, vos estuviste por la misma rutina, así que no sé si me olvidé de algo. Yo quisiera preguntar a Rocío, porque yo sé que Cornell te recibe una gran cantidad de biopsias también, entonces, ¿cómo manejan la necropsia y las biopsias ustedes? ¿No? Sí, ahí yo quería hacer igual otra vez la diferencia de que hay muchos distintos programas, como ustedes están en un laboratorio de diagnóstico del Estado. Los que hacen, me imagino, el combinado con PhD, se dará otra rutina diferente. Y luego acá donde estoy yo en Cornell, tenemos los dos, es el laboratorio estatal, pero también es el laboratorio que ve el hospital veterinario. Entonces, sí
hay una cantidad de casos muy, muy grande. Bueno, y lo otro es que los programas también van a variar si son como muy didácticos o si son como en base a casos. Entonces, por ejemplo, acá Cornell es, que dicen case-based, entonces no es didáctico para nada, no tenemos una sola clase de, si clases de patología no hay, todo el aprendizaje es viendo los casos. Entonces, como hay una casuística tan alta, nos dividen en 2 rotaciones distintas. Hacemos rotación de biopsias y rotación de necropsias. Y estamos 50% del tiempo en servicio y 50% del tiempo, digamos que decimos on duty, off duty. Entonces, cuando estamos en servicio, cuando estamos en biopsias, recibimos 20 casos para el fin de semana, entonces nos los dan el viernes, nos dan 20 casos, que puede ser que un caso tenga 20 láminas o tenga una lámina, ¿verdad? Es un caso como tal, o sea, a veces sí tenemos de 50 a 100 láminas para ver ese fin de semana, entonces lo que hacemos es, vemos las láminas, preparamos un reporte preliminar y luego a la mañana, digamos en el lunes, nos reunimos con el patólogo y vamos viendo todos los casos y vemos cuál es el diagnóstico que da el patólogo y si coincidimos o no coincidimos, ahí está todo ese aprendizaje, esa interacción y sobre el caso, y ya luego uno pues con las observaciones, los cambios, corrige el reporte y se lo envía al patólogo, y luego eso, los siguientes días de la semana recibimos 15 casos por día de biopsias, entonces sí vemos una cantidad increíble de distintas patologías, tanto estas que vienen del hospital o que vienen de casos externos, de todas las especies y patologías muy, muy variadas. Entonces, la verdad que sí, el aprendizaje es muchísimo. Y luego, cuando estamos en necropsia, acá igual como es con la rotación de estudiantes de veterinaria, entonces tenemos siempre de 5 a 6 estudiantes de veterinaria que están haciendo su rotación de último año en patología. Entonces, la rutina acá es, hay un patólogo y un residente dirigiendo esos 6 estudiantes. Entonces, en realidad, los estudiantes de veterinaria son los que hacen las necropsias, pero el residente les tiene que enseñar y los tiene que guiar. Entonces, esa parte es muy retadora porque es asegurarse que el estudiante aprenda, pero que colecte todas las muestras que se necesitan, uno poder tomar las fotos del caso. Luego los estudiantes son los que escriben el reporte, los residentes los corrigen y al final el patólogo lo recorrige. Entonces es como 3 líneas de aprendizaje ahí, estudiante, residente, patólogo. Y luego en esos tiempos que tenemos en medio podemos desarrollar algún proyectito de investigación asociado a los casos o no, pero eso es un poco la rutina. Y luego si cada día de 8 a 9 tenemos esas rondas, como lo dijo Nicolás, una ronda distinta cada día, los lunes, Gross Quiz, el martes, distintas rondas que las dirigimos acá en Cornell, las dirigimos nosotros mismos los residentes. Entonces es preparar, hacer esas presentaciones para entrenar a los otros compañeros y sí es un programa bastante intenso, pero creo que definitivamente se siente uno muy preparado al final del programa. Entonces, sí, son personas que les gusta aprender haciendo más que recibir clases, definitivamente recomendado. Yo también lo hice en CAFS. Como ya se dijo, varía mucho por cada universidad. Cada universidad tiene su sistema de trabajo diferente y no me voy a poner a hablar de los que no conozco. El sistema de CAFS está muy orientado en caseload, en carga laboral, en que uno trabaje sus propias necropsias y después la parte de histología. No sé cómo será en San Bernardino. Davis no recibe demasiadas biopsias porque tiene el hospital escuela al lado. Eso tiene bastante sentido. Pero hay acceso a toneladas y toneladas de cortes histológicos que están almacenados y se compran todos los años del antiguo FIP, el Human Pathology Center, y otras cosas más. O sea, hay toneladas de material para mirar en biopsias. No llegan tantas biopsias a CAFS. CAFS más bien trabaja, diría yo, en casuística de necropsias. Perfecto. Y en ese sentido, creo que es una de estas preguntas, Rocío, por ejemplo, ¿tú puedes decirnos las experiencias más agradables y frustrantes durante tu programa? Claro, yo sin lugar a dudas puedo decir que lo mejor de mi programa han sido mis compañeros de residencia. Es un grupo grande aquí, somos 8
y hay compañeros de todo el mundo, tenemos de Japón, de Bélgica, de Australia, de Nueva Zelanda, yo de Costa Rica, tuvimos brasileños y aquí norteamericanos, y tener esa posibilidad de ver que cada quien trae su experiencia y todos con una experiencia muy variada, y nos enseñamos muchísimo dentro. O sea, nosotros mismos aprendemos obviamente de los patólogos, pero como con los compañeros uno está en el día a día y están sufriendo lo mismo que uno está sufriendo. Entonces, sí, y una cosa que yo le agradezco mucho a este programa es que se han preocupado mucho en que las personas que elijan se integren muy bien al grupo de trabajo. Entonces yo creo que honestamente es como una familia y se requiere muchas veces ese apoyo porque son programas muy intensos. Entonces yo digo, sin lugar a dudas, mis compañeros han sido lo mejor de la residencia, y lo más frustrante muchas veces es manejar. Para mí, digamos, sí he sentido una diferencia muy grande de Latinoamérica acá, de que el ritmo es mucho más acelerado. Entonces a veces me ha costado mucho manejar, ser rápida, o sea, ser muy rápido, muy eficiente, pero hacer las cosas con una gran calidad y sacar tiempo para uno, ¿verdad? Y descansar y comer. Y entonces, para equilibrar todo eso ha sido lo más complicado. Es decir, hasta aquí no le pongo más a este caso, lo dejo así. Tal vez quisiera ponerle más, pero no, es un balance delicado. Entonces creo que sí, encontrar ese equilibrio ha sido lo más complicado. Guillermo, Nicolás, parte más complicada, más. Me quedé pensando dos cosas. Primero, mientras vos hablabas, Rocío, me di cuenta de un detalle que es lo que lo voy a repetir porque creo que puede llegar a ser que muchos de los que están acá escuchando se decidan a aplicar. Dijiste que son 8 residentes en Cornell y nombraste 5 nacionalidades diferentes, lo cual de nuevo demuestra ese motivo que el cual no termino de entenderlo, o todavía lo estoy pensando. La mayoría de los que están aplicando residencias son extranjeros o están tomando extranjeros, lo cual me lleva a pensar que pocos americanos están aplicando y abre muchas puertas para que los quieran aplicar. Espero que tomen entusiasmo en esto y se den cuenta de eso. Acá, sin ir más lejos, acá somos 2 patólogos, un argentino y un tailandés, en todo el edificio. Lo más agradable, toda la residencia en general me gustó. Me gustó la experiencia de ir a trabajar a un lugar nuevo, cambiarme de país. Los primeros meses de una residencia creo que se pasan volando porque todo es nuevo. Uno conoce gente nueva, tiene que alquilar el departamento, comprar el auto, empezar a familiarizarse con el lugar, encontrar los lugares que le gustan en la ciudad. Los primeros meses se pasan volando, el primer año se pasa volando. Aprovechar para conocer un poco, para viajar. Creo que esas fueron las partes que más me gustaron fuera de la residencia, la novedad y poder hacer cosas nuevas. La parte más, ¿cómo dice?, frustrante del programa, yo creo, no sé si lo dije, yo hice 2 años en Tulare y después me fui a Davis, y estuve 2 años en Davis. O sea, los boards los tomé cuando estaba en Davis. Era el único residente de Tulare, y pensaba que venía muy bien con todo. Hice 2 años, aprendí muchísimo. De nuevo, Tulare está muy orientado a la carga laboral. Cuando me fui a Davis y me acoplé con los residentes de que en ese momento ya eran 3er año, y me di cuenta lo mal que venía con el estudio, me di cuenta que en 2 años no había estudiado nada de lo que tendría que haber estudiado. Ese creo que fue el peor momento. Cuando vi la bibliografía dije, no puedo creer todo lo que tengo que estudiar. Y cómo ellos ya venían con un ritmo así durante 2 años. Creo que ese shock fue la parte más angustiante de todo el programa de residencia. Nicolás. Bueno, yo creo que para mí lo que más me resultó desafiante fue el primer tiempo, porque creo que tenía en mi cabeza, no sé por qué, que en un mes más o menos iba a tener toda mi schedule semanal como organizado y saber qué iba a hacer cada día. Como que yo pensaba mi adaptación en un mes, más o menos. Esa es la idea que yo traía. Y no fue así, porque bueno, yo quería, a la vez que me estaba adaptando, quería estar estudiando, ya empezar a estudiar el material que quería empezar a tomar contacto para la fase 1, y a la vez entender cómo era la forma de los reportes acá y los casos y cómo acercarse y el proceso de diagnóstico en el laboratorio.
Entonces creo que ahí un poco me sentía medio frustrado porque yo ya pensaba que iba a estar asentado en el primer mes. Y bueno, pero eso, bueno, digamos, me llevó a conversaciones y ahí de hecho varios de los patólogos, varios de los patólogos y los residentes también, Omar, también a veces te habré contactado a vos para algunas cosas, como para ver más o menos cómo ordenar el tiempo, que es lo que decía Rocío, ¿no? Cuando uno a veces se engancha con un caso y quiere seguir, pero a la vez también tiene otras actividades y entonces el manejo del tiempo empieza a ser algo desafiante, pero a la vez es increíble la cantidad de personas, sobre todo en estos programas, yo tengo bastante contacto con los otros residentes también, eh, entonces que están en la misma situación que uno y uno empieza a tomar contacto con ellos y bueno, y van viendo cómo reacomodar ese sistema de prioridades y de tiempos para ir cubriendo las distintas cosas que uno, digamos, tiene como carga, que es bastante, ¿no? Digamos, no solo de los casos, sino también de las cosas que uno quiere empezar a ir movilizando, como decía Guillermo, el material de estudio, o también si de repente quiere dedicarle un poco de tiempo a la escritura de un caso que de repente lo quiere escribir. Entonces, en ese sentido también, algunas charlas con el doctor Usal hemos tenido de cómo orientar esa etapa de adaptación, ¿no? Y qué sé yo, no sé, en la experiencia de ustedes, chicos, más o menos cómo lo han vivido, pero supongo que cada caso en particular es diferente y los desafíos que pueden ser para uno, por eso son muy distintos para otro, pero bueno. Y también sobre todo esa primera etapa en la que todavía hay muchos trámites, uno llega y todavía sigue haciendo trámites de una cosa, de la otra, digamos, todos los días abrís la computadora y hay un mail nuevo de algo, de un trámite que hay que terminar de hacer, y a la vez uno, qué sé yo, está comprando el auto, alquilando, o sea, está con muchas cosas al mismo tiempo, pero eso pasa y en algún momento se acomoda la rutina. Sí, me acabo de acordar una en detalle. Sí, yo estuve 6 meses hasta poder conseguir el registro de conducir. Porque siempre el DMV se llama la empresa acá que otorga las licencias de conducir, siempre encontraba algún problema, Así que durante 6 meses estuve con el registro de Argentina, que dicen que es válido, otros decían que no era válido. Yo dije, bueno, espero no chocar y durante esto sigo manejando. Y sí, tardó 6 meses. Como vos decís, siempre algún trámite aparece, pero es normal. Y solo un comentario de trámite nomás, ya que vos lo nombraste, Guillermo, la licencia internacional es un trámite que lo haces en 5 minutos por lo menos en Argentina y sirve para este periodo de adaptación también hasta que uno aplica la licencia acá, va a rendir el examen. Excepto para California. Ok. Bueno, esto llega a la última pregunta. ¿Cuál es su trayectoria profesional después de diplomado de ACBP, no? Guillermo, ¿usted puede comenzar con eso? Sí, al poco tiempo de dar el ICBP decidí que quería quedarme acá. Originalmente tenía toda la intención de volver a Argentina. Es más, hay una pregunta que apareció en el Questions and Answers, que vamos a ver si vamos, porque veo que hay 19. De vez en cuando las abría. Y preguntaban con respecto a esto. Yo tenía toda la intención de volver para Argentina. Ahí me acordé de la pregunta. ¿Los programas de residencia cuánto duran? La mayoría duran 3 años. La mayoría duran 3 años y a veces se pueden extender a un cuarto, sobre todo cuando uno necesita dar el examen más de una vez. Los de CAPS duran 2, salvo que lo hayan cambiado. Duran Sí, 2, pero puedes extenderlo también. puedes Exacto. extenderlo a 3, ok. Sí. A lo que iba es, hay programas que están orientados al board directamente y hay otros que están más orientados a una experiencia y no tanto board oriented. CAFS, en mi experiencia, es no tanto board oriented, pero se puede pasar. Acá hay dos individuos que lo hemos demostrado. Y hay otros programas más largos que son más no board oriented. Perdón, board oriented, orientados a tomar el board. Yo fui a un programa de 2 años con toda la intención de volver. Después se dieron una serie de cosas y me fui quedando. Inmediatamente después de aprobar el examen decidí que quería quedarme a trabajar aquí en Estados Unidos y que me gustaba la parte de diagnóstico, no tanto la parte de academia o investigación. Así que seguí trabajando un tiempo más en CAPS y finalmente apliqué a lo que sería el CAPS de Carolina del Sur. Solamente de Carolina del Sur tiene 5 millones de personas, no 45 como California. Así que hay un solo laboratorio del Estado.
Sí, bueno, para mí es como, ya pasé los boards el año pasado y similar a lo que dijo Guillermo, pasan bastantes cosas desde que llegas a la residencia o llegas acá a Estados Unidos hasta que ya tienes los boards y comienzas a pensar, es todo lo que había pensado antes, está bien, ¿no? Cambia un poco. Lo que la gente tiene que saber exactamente es de que cuando tienen los boards aquí básicamente estás dentro de un grupo de opción laboral bastante atractivo para varios lugares, ¿no? Dependiendo de lo que quieras, diagnóstico laboratorios o la industria o la academia, ¿no? Si tienes un board, generalmente puedes conseguir un trabajo, creo yo. Tienes que ser muy malo, digamos, en otras cosas para no conseguir, pero yo creo que puedes conseguir un trabajo acá. En mi experiencia personal, el año pasado, después que lo pasé los boards, he aplicado a algunos trabajos en universidades. Gracias a Dios he tenido ofertas de universidades de acá y he aceptado una. Entonces, es una posición de faculty para aquí como assistant professor. Entonces, ya cambia un poco tu figura después de varios años acá y lo que quieres hacer, las posibilidades. Entonces, eh, si es que alguien viene a hacer una residencia acá y al final cambia de parecer, pues está bien porque eso pasa generalmente, no hay ningún problema con eso. Rocío y Nicolás, no sé cuándo ustedes toman el examen, Rocío, tú tomas este año, ¿verdad? Yo lo hago este año, sí, entonces ya empecé La fase 2, ¿no? La fase 2, la porque ya fase pasaste la 2. fase 1. Entonces sí, ya empecé a aplicar a trabajos y ya, ya estoy, es un poco estresante, la verdad, porque hay muchísimas opciones de trabajo en este momento, entonces incluso como decidir de verdad aquí y luego ver todas las áreas dentro de la patología a las que uno se puede dedicar, entonces cuál área le interesa más y a qué trabajos aplicar, pero sí, honestamente, cuando yo inicié la residencia porque tenía todo el deseo de especializarme en patología, pero no tenía tan claro la gran cantidad de ofertas laborales que hay luego de que uno tiene este entrenamiento. Entonces sí ha sido muy interesante ver que uno se abre todas esas posibilidades después de una residencia. En el link que distribuyó Paola del ACBP está también las ofertas laborales que hay. Y si uno abre en ese momento se da cuenta, en este momento hay toneladas de ofertas laborales en Estados Unidos. Y nosotros porque salimos así de un ambiente latinoamericano y estamos bastante pendientes a fomentar esto en Latinoamérica o en países hispanoparlantes, pero mucha gente de la que se recibe, se gradúa, mejor dicho, de patólogo, se pone a trabajar para la industria farmacológica o laboratorios privados y nunca más tiene contacto ni con residentes, ni con estudiantes, ni nada. Y son la gran mayoría, aunque parezca mentira. Se ponen a trabajar para Ante, Chidex o alguna compañía farmacológica, pueden trabajar desde su casa mirando una computadora, mandando importes y llenando planillas de Excel. Y yo creo que son la mayoría de los que se gradúan. Directamente se van a trabajar por su cuenta, tienen sueldos mucho más altos que los nuestros y trabajan siempre mirando cortes histológicos del hígado del ratón en el mismo sector. Nicolás, tú Bueno, tal vez cuando termines la residencia, que y yo recién este año estoy tomando la fase 1, así que digamos como que todavía cada día me entero de alguna posibilidad distinta, como cada día me entero de algo diferente, o distintas posibilidades que uno puede tomar después de hacer una residencia. Sin lugar a duda, a mí me interesa mucho el ámbito académico y digamos, y todo el proceso de enseñanza, siempre he estado muy en contacto con eso en Argentina, así que es algo que para mí siempre es un lugar que me siento muy interesado por eso, por la academia. Pero no dejo de sorprenderme como cada día, y incluso de ofertas laborales que hay y que aparecen tanto, como decía Guillermo, en la industria farmacéutica o, como estaba mencionando Rocío, digamos, las diferentes ramas y las diferentes opciones que muchas de esas no tenía ni idea. Así que todavía estoy, digamos, en una etapa más de exploración como residente de segundo año. Yo creo que también depende un poco lo que uno le gusta. Creo que lo más importante es que uno tiene que tratar de hacer lo que le gusta, mientras el físico dé. Por ejemplo, acá en Laboratorio de Diagnóstico tenemos necropsia de histología. Recibimos muchísimas biopsias y tenemos toda la parte de que sale de histología, que salen las necropsias.
Acá se produce muchísimo ave de corral y rumiantes. Es lo que más tenemos, aunque llegan un montón de casos de animales, de compañía. Eso es lo que más me gusta. Lo que más me gusta es agarrar, entrar al piso de necropsia, hacer una necropsia, seleccionar mis muestras, al día siguiente o 2 días más tarde mirarlas al microscopio y hacer un diagnóstico. Hay gente que sé que mira entre 20 y 30 slides en una computadora desde el living de su casa, se pasa 8 horas frente a la computadora por día, maneja sus tiempos de forma diferente, me parece excelente también si es lo que te gusta, demanda mucho menos trabajo físico. Va a llegar un momento en que no voy a poder abrir 2 caballos en un día, va a llegar. Es otra opción a tomar en cuenta, pasarse a ese lado. Pero volviendo a las posibilidades, son muchísimas, y como decías vos, Nicolás, no solamente está la forma en que nos formamos la mayoría de nosotros, que es en universidades donde se hace necropsia y biopsia. La industria farmacológica es mirar toneladas de cortes de hígado y pulmón de ratón sin saber qué droga se les dio ni en qué dosis, llenar planillas de Excel, decir si hay cierta lesión o no. Los laboratorios de diagnóstico IDEX y ANTEX se han llevado decenas de patólogos y están trabajando desde su casa leyendo imágenes histológicas en una computadora en Hawái, conozco un caso. Hay muchas posibilidades y siempre queda la posibilidad de volver, obviamente. Me encantaría que Latinoamérica se organice un poco más como está el colegio americano acá, pero es un poco más, no es necesario un board allá en Latinoamérica para hacer patología. Uno lo puede hacer directamente con el título de veterinario sin meterse en problemas serios. Esos fueron los motivos básicamente por los que decidí quedarme acá. Bueno, creo que podemos, Paola, ¿está bien si es que tomamos algunas preguntas que se han hecho en el Q&A? No sé si hay tiempo para ellas. No, pues ya, definitivamente no, pues gracias a todos porque han sido supremamente generosos en el tiempo y las respuestas. Estaba viendo en general las preguntas que están haciendo o que estaban en el Q&A, pues están en gran parte de lo que ustedes han abordado. Entonces yo creo que con esto podría hacerse. Rachel les preguntó al inicio que podríamos compartir sus emails en caso de que alguno pudiera tener alguna duda. Así que pues la invitación a las personas a revisar. A lo mismo, en este momento pues nos están acompañando Rocío, Nicolás, Guillermo y Omar, pero claramente tanto en el CPG como en Davis hay bastantes colegas que ya han pasado o algunos que estamos en el camino de esto. Entonces, tanto por las residencias o como en mi caso una ruta alternativa. Entonces, realmente creo que pues, como todos bien lo han dicho, el camino es largo, así que pues realmente yo agradezco la generosidad de todos para poder compartir esto con los miembros del LCPG. Solo como una última, o sea, para las personas que yo estoy en una posición en la cual estuve en Sudamérica, nunca había venido a Estados Unidos, postulé una vez y no me aceptaron ni siquiera para la entrevista, y también no se sientan mal por esas cosas, no se sientan mal si es que ustedes tienen algunas dudas al inicio acerca de postular hacia acá. Lo importante y lo más importante creo que yo es la perseverancia. La perseverancia, te vas a caer miles de veces, pero te tienes que levantar, y por ahí algunos programas van a ver eso y te van a ofrecer algo interesante. Así que no se desanimen, continúen nomás, que yo estoy seguro de que tarde o temprano, pero va a suceder bastante. Y por acá hay gente latinoamericana que puede dar una mano, recomendaciones, etcétera, ¿no? Siéntese a gusto de mandar un correo o lo que quieran. Eso es súper importante. A veces uno mismo se limita en escribir o en preguntar porque le da miedo que de pronto lo que está preguntando es algo obvio de pronto. Y no, un email puede abrir puertas que uno ni se imagina que estaban ahí, así que no se limiten a escribir y preguntar y seguro que se puede ampliar. Y en el Q&A también hay varias sobre cómo hacer las internships o los externships, las estadios en las universidades. Entonces también escribiendo un mail con algunos de los miembros del LCPG, algunos de nosotros, incluso con Guillermo se está trabajando en tener como
una base de datos que pues había estado un poco parada por el tema de la pandemia, ¿no, Guillermo? Que Sí, se paró. oferta... Estábamos organizando un listado. A mediados de 2019 empezamos a organizar un listado de universidades que estaban dispuestas a recibir pasantes sin cobrarles pasantía, porque hay universidades que cobran las pasantías, y ofrecerles eso, los externships son de 1 a 3 meses. Pero cuando estábamos, eso fue a fines de 2019. Así que después vino COVID y quedó todo en el veremos. Ahora lo vamos a resucitar. Estaba viendo rápido todas las preguntas que entraron, 19. Todas las preguntas que entraron acá las hemos ido hablando. O sea, la única pregunta que no está contestada es, ¿se obtiene algún título una vez finalizada la residencia? Una vez que uno termina la residencia, se transforma en lo que se llama board eligible. O sea, está en condiciones de sentarse a rendir el examen. No es un título habilitante, pero tener board eligibility ya lo facilita, lo hace candidato a aplicar a muchas de las posiciones permanentes aquí en Estados Unidos. Y una pregunta, la última, dice, ¿cuántas horas se trabaja por semana? Un residente, calcularle 400. Sí, yo creo que una pregunta que debería ser para la siguiente round table sería ¿cuántas horas duermes por semana? Sí, más o menos. Es poco, Sí, al una inicio semana, sobre todo es difícil, pero es sí, reconfortante, ¿no? una semana tiene 168 horas, un residente trabaja más o menos 250. Es así. Bueno, pues entonces, no siendo más, de nuevo yo reitero el agradecimiento a todos ustedes por la generosidad, a Omar por la moderación, a Rachel, si estás por aquí, también está tras bambalinas, a Iliana Miranda, realmente fue un apoyo fundamental cuando esta iniciativa empezó desde las reuniones que tuvimos el año pasado con los diferentes miembros del LCPG en los diferentes países que reiteradamente nos decían que pues este era un tema que era de interés de todos, y gracias al apoyo de todo el CPG, a Iliana que se puso a trabajar y a contactarlos, a David Thompson Foundation con toda la logística, Rachel, a Rafaela, que nos han estado apoyando con toda la infraestructura de David Thompson Foundation para que esto sea posible. Así que no me resta más que pues darles las gracias y desearles un excelente fin de semana. Paco, no sé si quieras terminar con algo. Gracias a todos y quiero repetir lo que varios dijeron. Si quieren aplicar para residencias en los países donde estamos nosotros, contáctennos. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Esto hace muchos años, cuando yo era más joven, era muy difícil. Ahora nos tienen a nosotros, úsennos. Gracias, Paco. Yo apliqué por tu culpa, Paco, sí, insisto. No eres el culpable de muchos de nosotros, hay que decirlo. Sí, ahora de transmitirlo a otro. Sí, sí, insisto, no duden en escribir a cualquiera que pueda escribir. Por ahí a veces tardamos 1 o 2 días en contestar, no es porque lo hacemos de desgano, sino porque a veces estamos tapados de trabajo. Nada más que eso, pero en general siempre contestamos, y aunque sea una pavada. Y el take home message es para aplicar. Si no aplicás el no, ya lo tenés. Sí. Ok, bueno, entonces, una feliz noche, gracias. Adiós, Gracias por la invitación. Gracias. A ustedes, gracias.